cómo te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado cangrejito, ¿cómo estás tú, mi cáncer querido? ¿Cómo te va? Yo soy Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y si no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes, en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos a ver, no sin antes decirte y recordarte pues que mis lecturas son extemporáneas, generales y es a quien le resuene. Y dependiendo la carta que lance, la primera carta que saque acá, ya veré yo a qué tipo de persona le estoy leyendo. O sea, a qué tipo de amor o desamor estoy leyendo. Sí, señor. Vamos pues, ahí voy. Cáncer, estás en solamente una meditación profunda. Bueno, profunda que digamos profunda, no tanto porque es un mini o un bloqueo muy suave. Le estoy leyendo a alguien que ahorita está analizando una situación. Yo no sé ahorita qué situación, tengo las cartas volteadas. No sé qué situación es la que estamos viviendo o la que estás viviendo en este momento. Lo cierto es que hay una gran meditación que estás teniendo. Un solo pensar, analizar, te pones en la ventana, tomándote un cafecito o fumándote un cigarro en caso tal de que fumes. Ojalá que no, pero estás allí viendo y analizando muchas cosas. Entonces, vamos a ver de qué se trata todo esto. Estás desprendiéndote, te desprendiste definitivamente de la relación. Hay una relación que tenías y quizás eso es lo que pasa, que ahorita ya no quieres como antes. Tu intuición te está hablando muchísimo. Entras en un letargo, pero viene una conexión muy fuerte en un segundo ciclo de proyección a futuro, en una proyección a futuro a mediano plazo, está llegando y está entrando una conexión importante. Tú sientes que en el fondo aquí no hubo justicia para ti, pero mira, a final del ciclo, ya llegando a una tercera parte, como decir, a un futuro más lejano, está llegando una persona. Esta persona quiere implicarse definitivamente en esa relación contigo. Definitivamente una persona que viene, como quien dice, para sentar bases. Una persona, y de paso, sí que te digo que tú todavía tienes algunos recuerditos del pasado, pero eso no te va a hacer ningún daño, porque ya lo que estuvo roto, estuvo roto. Tú estás, aquí está la torre y ya tú te liberaste, ya eso ya quedó en el pasado. Ya de verdad que lo que no hay, y mira, lo que viene después de esa torre es nada más y nada menos que las cartas de las decisiones. Y si yo sigo sacando cartas, aquí está lo que estás buscando, lo que estabas esperando llega a tu vida y con muchísimo, muchísimo amor. Ay, no, esto sí que está bello, mi querido y adorado Cáncer. Sí que te digo, de verdad, conexiones que empiezan a llegar a una mitad de ciclo, conexiones que de verdad quizás sientes todavía que no es justo que te esté pasando lo que te pasó, que de verdad tú entregaste todo, diste muchísimo. Lo que pasa es que, como yo siempre lo he dicho contigo, tú eres un poquito, quizás te gusta, digamos, proteger a la gente. Tú te olvidas de ti mismo para proteger a los demás. Y muchísimas veces te dan, como quien dice, tu batacazo. O tú mismo te das tus batacazos por estar en esto. Entonces tú tienes que ir aprendiendo, mi querido Cáncer, que no todo el tiempo es para los demás, que tú también necesitas para ti. Y eso es lo que estoy viendo ahora. Tomas la decisión o piensas o analizas. Me desprendo, sigo adelante. Mis intuiciones me están diciendo algunas cosas. Yo mejor me voy a desprender. No sé cuál fue el motivo de esta ruptura, ni nada que ver. Lo cierto es que tú terminas de desprenderte. Ahora yo estoy viendo acá que
estás en un pequeño letargo, estás como en un coma inducido, como tratando de terminar, pues, de solventarte contigo mismo o hacer tu propio inventario, tú mismo o tú mismo. Veo que a mitad de esa proyección a futuro y justamente la carta central de esta lectura acá, estoy viendo una conexión que viene. Una conexión que viene así como diciendo, es una conexión que viene como para sentar bases. No es cualquier conexión, Cáncer, por cierto. No es cualquier conexión, es una gran conexión. Y al final, muy al final ya de ese tercer ciclo, como decir, ya proyección a futuro, a largo plazo, está apareciendo esta persona. Y también está como quien dice, mira, y mira tú, palabra cierta, voy a trancar el celular. Mira tú, palabra cierta, emperador y emperatriz. ¿No te dice algo esto? ¿No te dice esto como algo así como que, cuidadito, pueden haber aquí relaciones intensas y de verdad de gran envergadura? Pues ahí te dejo eso. Entonces, muy a pesar de que tienes algunos recuerditos que todavía te pegan y todo eso, pero también sabes que hay una ruptura con ese pasado y que eso ya se terminó y ya se acabó. Veo que entonces tienes unas decisiones de amor y consigues realmente lo que estás buscando y de verdad con muchísimo, muchísimo amor, candor y de todo corazón. Así que ahí te estoy dejando yo, mi querido y adorado Cáncer, con esa lectura. Voy a seguir acá un momentico porque quiero ver algunas cartas. Todavía me faltan las cartas del Lenormand para ver qué otra cosita te dicen, bien sea del pasado, bien sea del presente, bien sea del futuro o de lo que sea, o a lo mejor no es para ti, es para otros Cáncer. Vamos a ver qué hay para otro mensaje, pues, digamos. Vamos a ver entonces. Vaya, pues, qué bonito está esto. Me encanta. Aquí dice trébol. Mira, el trébol es de muy buena suerte. Entonces el trébol te dice buena suerte, oportunidad, felicidad. Claro que sí viene para ti todo eso. Y la última carta que es las energías fuertes entre tú y esa nueva persona, o entre tú y esa persona del pasado, o entre tú solamente, o para esa otra persona, dependiendo lo que yo vaya viendo acá. Mira, se me voltearon dos cartas. Vaya que sí. Mira, aquí hay armonía. Por un lado, un conflicto mental que se produce aquí con alguien, un conflicto mental, pero por el otro lado, mira lo que viene para ti, una armonía total. Esta armonía yo la asumo y la siento como que es de esa persona nueva que viene para ti. Una gran armonía que viene. Quizás para el pasado, o quizás para ti mismo o ti misma que todavía estás medio enredado. Hay cierto conflicto mental. Hay cierta cosita como que diciendo sí o no, estoy pensando, no sé. Pero al final terminas por desenrollarte. Eso te lo puedo asegurar. Al final del camino, tú te desenrollas, te desembarazas de todo esto y ya sigues adelante como tiene que ser, con esta armonía que hay acá. Mira esto, mira esta belleza. ¿Ah? ¿Quién te dijo, pues? Ahí, ¿cómo te quedó el ojo? Cuadrado, me imagino. Ahí te dejo yo esa lectura, mi querido y adorado Cáncer. Buenísima la lectura, me pareció fantástica. Pero eso sí, solamente esta lectura fue para aquellas personas que vienen para el futuro, un futuro. No es pasado acá, en esta oportunidad. Nos estamos viendo en un próximo y adorado y venerado video. Bye bye.